con esto, Paco? Nos estás planteando una situación verdaderamente preocupante y desalentadora. El hecho de que si se concreta y se consuma este fraude por parte del Partido Revolucionario Institucional junto con sus aliados del PAN y del PRD en el Estado de México, sería un fortalecimiento a esa derecha mexicana, a ese movimiento de Claudio X González. Sin embargo, el pueblo también habla, el pueblo también tiene mucho de la fuerza. Y hace 6 años, precisamente, antes de que comenzaran las elecciones para presidente, cuando todavía se iba planeando esta situación, hace 6 años, se habló del tigre que representaba el pueblo de México. Decían que se iba a soltar al tigre si una vez más le hacían fraude al presidente Andrés Manuel, en ese entonces candidato al presidente López Obrador. Te lo pregunto, puesto que en efecto, y esa es la realidad, si tomamos en cuenta las encuestas, si tomamos en cuenta la realidad de cómo se conforma en estos momentos el Estado de México, un triunfo de Alejandra del Moral solo se conseguiría efectivamente con un fraude. ¿Cómo reaccionaría el mexiquense y la mexiquense de a pie? ¿Crees que se conformarían con esto? Sí, en efecto, sería el fortalecimiento de la derecha en México, pero ¿tú crees que los mexiquenses quedarían satisfechos? Dirán, bueno, ok, ya ni modo, ganó Alejandra del Moral y aquí nos vamos a quedar de brazos cruzados. Toño, no, mira, yo creo que habría una especie de revolución. Hay también, así como decimos, mira, esto no es plantear una preocupación, más bien es una alerta para decirle a la gente de Morena: ustedes conocen ya cómo trabaja el PRI, cómo actúa, cómo opera, entonces tienen que desplegar un operativo brutal, contundente. Yo sé que hay cazamapaches, hay todo un equipo para hacerlo. Yo mismo he atendido a un par de reuniones sobre cómo defender al voto, cómo contabilizar los votos. Es decir, hay un operativo y los mexiquenses no se conformarían, no quedarían quietos como en otras ocasiones, pero además de eso, un dato que no se revela mucho, que no se mueve, que no circula, es que entre 60 y 70% de los electores, no de los habitantes, de los electores del Estado de México, que son 12.7 millones, no quieren que el PRI gobierne otra vez. Se inclinan y favorecen un cambio de autoridades gubernamentales. Así que el escenario, mira, está puesto para que Morena gobierne, pero hay que hacer las cosas y hay que recordar que te estás enfrentando a un grupo mafioso que tiene 80 y tantos años, que sabe cómo hacer fraudes y, y que no se tentaría el corazón, como dicen en mi pueblo, para nada, Toño. Entonces sí, hay cuestiones que hay que estar alerta, hay cuestiones que hay que advertir. Tenemos que recordar que por lo menos 9 de los 18, 19 millones de habitantes del Estado de México viven en la pobreza. Y además, otros 5 tienen algún nivel de pobreza, y hay como 3 millones de habitantes que viven en la pobreza extrema. Es decir, hay condiciones todas para que gane Morena. La cuestión es que yo lo he advertido otra cosa, en otras ocasiones, Toño, lo hemos dicho: tú no te puedes confiar cuando estás frente a un equipo que se comporta, que actúa como una mafia. Tienes que estar alerta hasta que se cuente el último de los votos y hasta que le entreguen la constancia electoral a tu candidato. Si no te puedes confiar nunca, porque mira lo que pasa, y esto es bien cierto, que muchas veces dicen, pues ya tenemos 60% de los votos, 50 y tantos, hasta 58 tendría la maestra Delfina. Dicen, ¿a qué vamos? ¿A qué salimos? Y esas cositas que parecen pequeñas hacen que operen los fraudes electorales en grupos mafiosos. Si no, no debemos recordar, mira, Toño, que estamos frente, o que Morena va a estar frente a un grupo que se ha preparado toda la vida para hacer fraudes. No se puede entender
el Grupo Atlacomulco sin fraudes. Mira, el primer gobernador del Grupo Atlacomulco, Isidro Fabela Alfaro, ciertamente es una imposición del presidente general Manuel Ávila Camacho, pero, y él lo confiesa, mira, lo importante del cinismo es que queda registrado muchas veces. Isidro Fabela tiene un libro que se llama Pueblecito Mío, y en ese libro él confiesa que llegó al Estado de México por órdenes del general Manuel Ávila Camacho, los dos eran revolucionarios, con una orden, hacer lo que fuera para quedarse como gobernador constitucional sustituto. Entonces, él dice, si hice algo malo, fue por orden del presidente Manuel Ávila Camacho. ¿Qué hizo malo para imponerse como presidente, como gobernador del Estado de México? Bueno, pues nada más, mira, lo primerito es que nombró a su sobrino, Alfredo del Mazo Vélez, abuelo de Alfredo del Mazo Maza, lo nombró como tesorero del gobierno y del tesoro del Estado, de la oficina del Tesoro, salieron nada más 10,000 pesos para que cada diputado aceptara cambiar la constitución. Y para que cada uno, y salieron 3,000 para cada presidente municipal, eran 19 en esa época, hoy tenemos 125 municipios, en esa época eran 119, 3,000 pesos para que aprobaran las reformas a la constitución local o del Estado de México, para que Isidro Fabela pudiera quedarse a gobernar. Y luego la Iglesia Católica hizo su trabajo, eh, convenciendo y aplacando a la gente que estaba enojada, ofuscada y quería protestar por el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán, que así llega Isidro Fabela a la gubernatura. Es decir, nacieron con el fraude, Toño, y luego Isidro Fabela enseñó a esa clase política emergente en la que estaban Alfredo del Mazo Vélez, abuelo, Carlos San González, alguna parte de los Montiel, de ese Arturo Montiel, los enseñó cómo crear empresas personales para beneficiarse de los recursos del Estado, de las obras, cómo obtenerlo. Así que es un grupo que sabe cómo robar, que sabe cómo comprar elecciones y que tiene 1,000 formas de hacer fraude. Por eso digo, es importante alertar, eh, y alertar y que la gente salga a votar. Entonces, y conocer los antecedentes. Es historia pura, Toño. Si dijéramos, vamos a estar frente a un PRI que tiene mañas, pero que si va a perder se va a tranquilizar. No, Toño. Es un grupo mafioso y a los grupos mafiosos hay que tenerles cuidado. Hay que cuidarlos doblemente. Y Morena se tiene que aplicar a cuidar a todos, en todas las zonas, no como hace 6 años, nada más a los municipios de mayor concentración, sino que el fraude puede venir en los municipios incluso de menor concentración, Toño. Y ahora que platicas, que nos hablas de estos priistas, pues de la vieja escuela,